¿Cómo les fue con el ejercicio? Buenas noches, chicos. Volvimos de nuevo. ¿Cómo les fue? ¿Lo resolvieron? ¿Lo entendieron? ¿Lo interpretaron? ¿Lo leyeron? ¿Lo revisaron? Cuéntenme. Profesora. Dígame. María, yo no entendí nada. No entiendo nada. Vamos a suponer. Ya. Usted, vamos con el ejercicio 2, que fue el que le dejé de tarea. Usted es carpintero. Es el carpintero. Ya. Y yo le pregunto, ¿cuánto gana usted, señora María, en la carpintería? Ya. Pongámosle 3.50. ¿Y eso es lo único que gana? Yo creo que sí. ¿Qué dice el enunciado arriba? Dice, el dueño de una mueblería paga a los carpinteros un sueldo base de 250.000. Sí. Más 5.000 por cada mueble terminado. Ya. Entonces, ¿cuánto gana ese carpintero? Hoy 250. Más 5.000 por mueble, según en los muebles que haga, ¿o no? Entonces, ese según, ¿cómo sería el sinónimo de según? ¿Tengo que multiplicar o no? No, depende. Eso Ya. depende. Depende. Entonces, usted va a decir, yo le estoy preguntando aquí, ¿cuál es la variable? Ellos le están preguntando aquí, mejor dicho, considere las variables y me está diciendo, además, o sea, no me está preguntando, me está diciendo las dos variables, me dice, considere las variables sueldo de un carpintero y cantidad de muebles terminados. Entonces, una es dependiente y la otra es independiente. Entonces, ¿qué pasa? Que la dependiente es la que depende de algo. Entonces, ¿cuál es la dependiente? El sueldo del carpintero. ¿Por qué? Porque depende de cuántos muebles hace ese carpintero. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La cantidad de muebles. Y la dependiente, el sueldo del carpintero. Ya. ¿Alguien más con una duda con respecto a esto? Gracias, profesora. De nada. Sí, espero que lo haya entendido de verdad. ¿Alguien más con una duda con respecto a este ejercicio? No, y comprendo ahora, comprendo. Perfecto. Entonces abajo me dicen que lo exprese como función. Recuerden que f de x va a ser f de x, mi variable independiente, va a ser igual a mi variable dependiente. Entonces sería f de x va a ser igual a 250.000, que es el sueldo, porque dice que va a ser el sueldo, más 5.000 por X. ¿Qué significa X? La cantidad de muebles. ¿Entienden? Se depende de cuántos muebles, entonces así les va a quedar. F de X va a ser igual a 250.000 más 5.000 X. Y eso va a ser la función escrita. ¿Ok? Pasemos a la página 14, por favor. Página 14. Voy a compartirles la pantalla, disculpen. Que como tengo el libro a la mano se me olvidó. Pero yo creo que algunos no tienen el libro, entonces no sé si hay alguno que no tenga el libro, que me avisen. Ok, vamos a ver con lo que es una función afín. Se denomina función afín aquella de la forma. O sea, vean la fórmula que está aquí. F de X es igual a MX más N. Donde M y N son números reales distintos de 0. Siempre van a ser M y X distintos de 0. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una función afín.
Fíjense que es una función afín la que se representa de esta manera. Fx igual a mx más n. Entonces tenemos un ejemplo por aquí. Juan es un taxista que cobra 280 por bajada de bandera y 60 por cada tramo de 200 metros recorridos. Si llamamos X el número de tramos recorridos, la función que permite determinar el costo del viaje del taxi de Juan es f de X igual a 60 más 280. 60, que es cada tramo, más 280, que es ¿cómo se llama? La bajada de cada bajada que cobra. Entonces, ¿por qué representa con X? 60X, porque es por tramo. Entonces, X vendría siendo la cantidad de tramos. Entonces, ¿qué se hace allí? Se multiplica 60 por la cantidad de tramos. Si son 10 tramos, por 10. 60 por 10. Si son 20 tramos, 20 por 10. Entonces, aquí tenemos una variable independiente, que sería f de x, ¿verdad? Si llamamos f de x el número de recorridos, y tenemos una variable dependiente que sería 60 por tramo, o sea, por x, que es mi dependiente, más 280, que es como que la tarifa inicial que cobra ese taxista. Este ejemplo es muy parecido al anterior, pero con un taxista, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver la función como tal. F de X, que es mi variable independiente, y mi dependiente, que es todo lo que está después de la igualdad. Entonces, esta función que está aquí en la parte de abajo, ¿se parece a la de arriba? ¿Se parece a esta de arriba? Fíjense. Sí, sí se parece. Claro. ¿Cuál? ¿El N vendría siendo cuál? 60 vendría siendo el MX, ¿verdad? El MX, perfecto. N sería 280. 280. Y f de x es mi función. ¿Qué Ujú. significa x? X es la variable. Puede variar x. ¿Por qué? Porque pueden ser, como les decía anteriormente, 10 tramos, 20 tramos, no sé, varios tramos, pues la cantidad x. O sea, puede variar, puede tomar cualquier valor. Entonces, las variables involucradas, aquí lo explica, en su libro se pueden guiar también y revisarlo. Dice las variables involucradas, f de x, cantidad de dinero a pagar por el viaje, y x, cantidad de tramos recorridos. Entonces nos dan una tabla de valores. ¿Qué se va a hacer en esa tabla de valores? Se va a sustituir cada valor. Donde va la x, ustedes van a colocar el 0, así como lo hacíamos anterior al principio. Pero en este caso van a multiplicar 60 por 0 más 280, ¿cuánto es? Entonces aquí lo podemos ver, fx va a ser igual a 280. El segundo valor que puede tomar x, nos pueden decir que x puede tomar valores del 0 al 6, por ejemplo. Entonces nos dan esta tabla de valores con los valores de x y f de x. Entonces tenemos acá el 0, el 1, perdón. Ajá, ya va. Les voy a explicar aquí un detallito que estoy viendo. Si ustedes multiplican 60 por 0, ¿cuánto es? Arriba. Fíjense que ustedes van a sustituir o van a ingresar, o como se decía, a introducir. Donde está la X, van a introducir el número de acá de la tabla de valores. ¿Cuál es el primer número que tengo aquí en la tabla de valores? En el primer tramo. 0. 0. Entonces, arriba yo voy a colocar, donde está mi X, voy a colocar el 0. Entonces multiplico 60 por 0. 0. 0, ¿verdad? Porque todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, más 280 sería 0 más 280. ¿El resultado cuál sería? 280. 280, perfecto. Entonces, hagamos el segundo ejemplo. 1, donde va la X, van a colocar el 1. Recuerden que lo deben colocar donde va la X. De este lado también debe decir f de 1. Es igual a 60 por 1 más 280.
Entonces, hagámoslo. Vamos a ver quién lo hace. 60 por 1. ¿Cuánto es 60 por 1? 60. Sí, 60. todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces 60 por 1 es 60. Más 280, 60 más 280. 340. 340, exacto. Ahora el tercero. Hagamos el tercero. Donde está la X, vamos a colocar el 2. Entonces, alguien que lo haga. F de 60 2 por 1, 60. Más 280. más 280, exacto. ¿Cuánto da? 400. El 2 sí. Este da 400. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque multiplico 60 por 2, son 120 más 280, 400. Y así sucesivamente, lo único que van a hacer es introducir ese número que les están dando en estos tramos. Cada uno de los tramos lo van a introducir en donde va la X. Eso es lo que van a hacer. Y ese resultado es el que le va a dar. Entonces, para graficar esa función, en los tramos, estos X van a ser su variable independiente y f de x va a ser igual a su variable dependiente, que sería y. Para graficar, entonces, de este lado las y, de este lado las x, y pueden graficar cada punto, como les enseñé la semana pasada, en el plano cartesiano. Lo ubican y allí van a trazar una recta. Ya va, que todavía no vamos para allá. Primero quería que entendieran lo que era una función afín. Recuerden que la función afín siempre va a tener más n, o sea, más una constante, un número que puede ser cualquier otro número, pero va a ser fijo ese número, ¿ok? Acá tenemos, de nuevo, continuamos en la misma hoja, lo que es una función lineal. Veamos cuál es la diferencia. La forma algebraica de la función lineal puede representarse de la siguiente manera. Acá arriba lo vemos, donde m es f de x igual a m de x, donde m es un número real distinto de 0. O sea, m es cualquier número que menos 0, excepto 0. Entonces, tenemos aquí, ¿cuál es la diferencia entonces entre una función lineal y una función afín según la fórmula? Vean la fórmula de la afín y vean la fórmula de la lineal. ¿Cuál es la diferencia? Afín y lineal. ¿Cuál es la diferencia? La tienen allí en su libro. Arriba tienen afín y abajo tienen la lineal. ¿No la ven? ¿En Sí, serio? ya la vimos. ¿Cuál es la diferencia, Melissa? Función afín es que dice que donde m y n son números reales distintos de 0. Exacto. ¿Verdad? Y en la función lineal, solo m es un número real distinto de 0. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que la función afín lleva una constante que es n, más n, que puede ser cualquier número, pero es una constante. En cambio, la función lineal es solo mx. ¿Qué significa esto? Que la función lineal no pasa por 0. O sea, no va a pasar por 0, en cambio estas. Pero ya lo vamos a ver más detalladamente. Solo la función afín pasa por 0, ¿verdad? Exacto. Aquí lo tienen igual, en el ejemplo lo tienen. Ya vamos a ver esos ejemplos más detallados también. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a leerlo rápido porque hay que ir avanzando. Luego van a ir entendiendo todo, pero no podemos quedarnos tan lentos en una cosa. Veamos, Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto 1 kilogramo de tomate que vale 500 pesos. Al preguntar cómo calcula el precio por diferentes kilos de tomate, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomate con el precio final. Las variables en esta situación son, aquí la remarcan, o sea, la ponen en negrita. Número de kilogramos, variable independiente,
y precio de la variable independiente. Si llamamos X el número de kilogramos, el precio de la función es relacionada en la función lineal que se expresa de la siguiente manera. F de X es igual a 500 por X. ¿Qué significa X? El número de kilogramos. No sabemos cuántos son. Entonces eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo se calcula? Veamos, acá en la función. Nos van a dar una tabla de valores de 0 al 5. ¿Qué significa? Que estos son todos los valores que puede tener X. Entonces empezamos. M de X es 500, que es el precio de cada kilogramo, por X. 500 por 0. 0. 500. 0. Todo número Cero, multiplicado por 0 da 0. Eso se lo tienen que grabar. Entonces, ¿en dónde va? Ahora venimos con el siguiente valor, que sería 1 kilo, por lo menos 1 kilo de tomate. Si él compra 1 kilo de tomates, entonces va a ser 500 por 1. ¿Cuánto va a ser el precio que él va a pagar? 500. Ahora lo hacemos por 2. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir el 2 aquí en f de x y aquí en la x. Entonces multiplicamos el 500 por 2. 1000. 1000. Entonces así hasta que tengamos todos los resultados, cambiando siempre, introduciendo en el valor de x el valor de los kilogramos posibles o los números posibles. Y de allí sí podemos ver, como pueden ver en la gráfica, la función de lineal parte de 0, o sea, pasa por 0. Sí puede pasar por 0 en la gráfica. Cuando ustedes vean una gráfica, simplemente yo les puedo dar, ¿cuál es la gráfica? Esto que tenemos acá. Fíjense en la pantalla que los estoy señalando. Esa es la gráfica. Yo les puedo dar esa gráfica y si pasa por 0, de una vez ustedes me van a decir que es una función lineal. Pero si es como esta que no pasa por 0, o sea, la línea no pasa por 0, ningún punto pasa por 0, entonces es una función afín. Afín. Es exacto. Entonces veamos aquí que dice, una función lineal, en este cuadrito que dice pi, dice una función lineal, la relación entre la variable dependiente e independiente es que la proporcionalidad directa en relación a la función afín está en condición, cambia por la condición inicial de la función. Okay. Entonces, teniendo eso, ya ustedes pueden saber cuál es afín, cuál es lineal. Si es lineal, ya saben que la fórmula es, y ustedes lo tienen aquí en su libro, y lo pueden tener al momento de resolver la prueba, que si es f de x igual a m de x, es lineal. Entonces, si es con una constante, si yo le sumo a eso una constante, ya no es una función lineal, sino que es una función afín, porque tiene una constante. La constante se representa con n. Ok, ahora vamos a ver esta parte de... Ya, espérense un momentito que ya en las diapositivas me está regresando. Vamos al libro. Vamos al libro. Les voy a dejar de tarea, anoten por allí, la página 15. Del libro y la 16. ¿Cuándo se entrega, profe? Ustedes la van a realizar en su guía y al terminar la unidad yo les voy a pedir que me entreguen fotos, o sea, les voy a hacer como una carpeta en Classroom para que me envíen fotos de la solución. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar eso de tarea, esa página que les dije, la 15 y la 16, que va a ser lo mismo que hicimos. O sea, ustedes van a identificar cuando es una variable pendiente, cuando es independiente, van a realizar la función y van a decir si la función es lineal o es afín. Ya saben cuándo es lineal y cuándo es afín. Entonces, vamos a continuar con la página número 17.
Tenemos aquí la 17, que son evaluación de funciones. Pero esto debería tener otra hojita aquí. Ok, evaluación de funciones. Vamos a ver qué es lo que se hace para evaluar las funciones. Tenemos todos ubicados en la página número 17. Sí, profe. Sí, Profe. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Ya. profe. Veamos. Evaluar una función consiste en determinar el valor de la variable dependiente dado el valor de la variable independiente. Si la función se escribe f de x, la función evaluada para el valor numérico como 5 se escribe f de 5. Es decir, si yo les digo cuál es la función de f de x con el valor 5, ustedes lo que van a hacer es introducir ese número en donde está la x, como lo pueden ver allí. El 5, entonces se va a escribir f de 5, entre paréntesis, f entre paréntesis 5. Para realizar la evaluación de estas funciones se sustituye el valor numérico donde aparece la variable x y se realizan las operaciones aritméticas necesarias. Entonces, ya nosotros vimos en la unidad 0, vimos multiplicaciones, sumas de números enteros, vimos, ¿qué otra cosa vimos? Fracciones, multiplicación de fracciones. Eso lo tienen que tener muy presente porque lo vamos a volver a repasar. O sea, vamos a ver ejercicios donde se van a encontrar una fracción. Y tienen que saber si van a multiplicar, qué es lo que deben hacer, si van a dividir, si tienen que simplificar, si tienen que colocar el valor más bajo, eso lo tienen que saber ya. Nos vamos a repasar, por eso es importante que hagan todas las cosas en cada unidad y que entren a cada clase. Entonces, vamos con este ejercicio que está de ejemplo acá, el primero, y vamos a leerlo. Evaluar la función de x cuando f de x es igual a 2x más 8. El valor numérico de x que nos están diciendo allí es 5. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Si esta es mi función, f de x igual a 2x más 8, donde va el número, donde está la x, yo voy a introducir el número que ellos me están diciendo. ¿Cuál es el número en este caso? 5. El 5. Ok. Entonces colocamos f de 5, entre paréntesis, es igual a 2 por 5, porque aquí está en la parte de arriba, 2 por x, entonces x es 5, entonces 2 por 5 más 8. Y lo único que voy a hacer es resolver. Siempre me vuelvo a traer la f de 5 es igual a 2 por 5. 10. Yes. 10. Más 8. 8. Entonces, 18. esto es igual a lo de arriba, introduciendo el número 18. 5. Pero yo les puedo decir a ustedes que me hagan esa misma ecuación introduciendo un 2. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer allí? F de 2 va a ser igual a 2 por 2 más 8. O sea, van a cambiar el 5 y van a hacer la multiplicación. Entonces, 2 por 2 son 4 más 8. Entonces, abajo va a ser 4 más 8, 12. Ese sería el resultado. Dependiendo del número que yo les diga que es el valor de x. También les puedo decir x, bueno, lo vamos a ver más adelante, le puedo dar 2 valores para x, entonces significa que ustedes van a hacer 2 ejercicios. Veamos el número 4 que está acá. En la pantalla, veamos el que está en la pantalla, que es el número 4 que está al ladito. Si lo pueden ver en su guía. Por favor, recuerden silenciar el micrófono. Ok, silenciar el micrófono. Y vamos con el ejercicio número 2. El 4, perdón. El valor de la función de x es igual a 3,2x por 8,7 en x menos 1,6. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el valor que nos está diciendo de f de x? 1,6. 1,6. Menos 1. 1,6. Clarito. Entonces, ¿qué van a hacer? F de, entre paréntesis, menos 1,6
ser igual a 3,2 por X, que X es 1,6 menos 8,7. Aquí ustedes lo pueden realizar con la calculadora. No hay problema, multipliquen. 3,2 por menos 1,6 va a ser igual a 5,12 menos el 8,7. Y el valor que les va a dar va a ser 3,58 cuando ustedes lo realicen con la calculadora. Lo importante es que sepan dónde van a colocar el valor que le están dando allí. Vamos a ver otro ejemplo. El número 2 de la guía. Número 2. Veamos. Si f de x es igual a menos 3x menos 1, ¿cuál es el valor de f de menos 4? Entonces, ¿cuál me están diciendo que es el valor de x? Menos 4. Menos 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A sustituir. F de menos 4 es igual a menos 3 por menos 4 menos 1. Menos 1. Entonces, F de menos 4 va a ser igual a menos por menos. Recuerden Más. multiplicar aquí. Más 3 por 4 12. menos 1. 12 menos 1. Que me va a dar 11. 11. Ok, y allí tienen esos ejemplos. No hagamos el 3, el 5, vamos a hacer el 3, que es una fracción, la que recuerdo. Hagamos esto. Si x es igual a 1/3 o a 1 entre 3, evalúe la función de x igual a menos 7 entre 5x menos 1 entre 2. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo voy a colocar que f de 1/3 va a ser igual a menos 7/5, que están aquí, por x. Aquí está x. Lo voy a cambiar. Si están viendo, yo quiero que vean dónde se está cambiando, dónde se está agregando, que significa que aquí iría la x, entonces aquí yo coloco el 1 entre 3. ¿Ok? Entonces, una vez que lo tengo así, voy a realizar la acción de fracciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una resta. ¿Ok? Primero realizamos la multiplicación de arriba. ¿Cómo se realizan la multiplicación de fracciones? 7 por 1. Recuerden que se multiplica en lineal. Cuando es multiplicación, se multiplica en lineal. 7 por 1, 7. 5 por 3, 15. 15. Menos un medio que está aquí, lo bajamos y resolvemos aquí. Esto lo vimos en las clases anteriores, lo que eran las fracciones. Tienen que recordar eso otra vez porque tal vez les salgan la cosa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora tenemos nuevamente una resta. Entonces, la resta se soluciona de esta manera. 7 por 2. 30. 7 por 2. 14. Ah, sí. 14. 14. Ajá. Y 15 por 1. 15. Y abajo, 15 por 2. 30. 30. Listo. Resolvemos eso. Va a dar menos 29. Menos por menos. Recuerden aquí, menos por menos es más. Y en la parte de abajo les va a dar 30. Porque es el número que está y se deja igual. Tal vez este valor, si se pudiese colocar en su expresión más mínima, como lo hacíamos en la prueba anterior de la unidad 1, que teníamos que llevarlo a la mínima expresión, tienen que hacerlo, pero este ya no tiene mínima expresión, ahí quedó. Ya no se puede dividir un número que divida los dos, no se puede, se queda así. Pero van a encontrarse con algunos ejercicios donde sí van a tener que realizar. Entonces, el ejercicio número 6 está resuelto en la guía que está en la página 18. Lo iba a explicar, pero realmente no lo veo necesario porque es muy parecido a los anteriores.
Solamente quiero que aprendan a distinguir cuando es una función lineal y una afín. Eso sí se lo tienen que aprender. Entonces, cuando yo les dé una expresión, recuerden que si tiene una constante, o sea, que la que lleva una constante es una función afín. Entonces, veamos rápidamente ese ejercicio que está en la página 6. Veamos la expresión, cómo queda. Tenemos aquí. Tenemos f de x va a ser igual a, en la parte A, evaluar la función de en 3, lo que sabemos, veamos, f de 3 nos dan el 3, entonces vamos a colocar 3500 y donde está la x, le vamos a colocar el 3. Entonces, esta función se vendría expresando por f de x es igual a m de x. Entonces estamos hablando de una función lineal. Igual les voy a pedir que lo revisen en su casa, lo lean para que lo interpreten ustedes mismos y así puedan como que avanzar. Vamos a ver esta parte, la página número 19. Vamos a tratar de resolver estos ejercicios, aunque sea 2 de estos ejercicios, los vamos a resolver ahorita y los otros los resuelven ustedes por su cuenta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Evalúe la función de x. ¿Tienen lápiz en mano? Por favor, si tienen lápiz calculadora, pueden rayar ahí mismo en el libro. Entonces nos dice, f de x va a ser igual a 5x más 9. Coloquen, escríbanlo. F de x igual a 5x más 9. Entonces nos dice, en x igual a 1. ¿Qué significa que x vale 1? Vamos a hacerlo, vamos a sustituir. Entonces, ¿qué vamos a colocar? F de 1, porque nos está diciendo que x vale 1, va a ser igual a 5 por, aquí, 1 por 1. por 1 más, 9. ok, ¿cuál es el resultado entonces? 14. 14, exacto. ¿Alguna otra persona que lo haya hecho? Si quieren me lo pueden mostrar si lo hicieron. Simplemente sustituir. Donde va la X, colocan 1 y lo demás lo resuelven. Ese está súper sencillo. Me perdí. ¿Por qué 14? Ah, perdí, mamá. 5, mira, hazlo. Lo hiciste en tu cuaderno, como te pedí. Sí, 5 por 1, 5. 5. Más 9. 14, mamá. Te lo está diciendo arriba. Vas a multiplicar el 5 por X y X vale 1. Entonces te queda 5 más 9. Sí, tienes razón. Ya. Ahora hágame ese mismo, pero en vez de que X tenga valor 1, X tiene un valor de 1, como lo dice allí, y X en un quinto. En 1 entre 5. ¿Quién me lo hace? Rosier, por favor. Recuerden silenciar sus micrófonos. Están haciendo el segundo ejercicio. Cuando X vale un quinto o 1 entre 5.